allá donde se presenta. La izquierda que puede. Y me gusta ese lema porque en Galicia y en España la izquierda que puede es el Partido Socialista. Lo somos. Lo somos frente a viento y marea, trascendiendo muchos de los límites que nos han impuesto los neoliberales con su discurso durante la crisis financiera. Me lo habéis escuchado en muchísimas ocasiones decir, frente a los intereses de los poderosos o aquellos que no quieren que nada cambie, para que todo siga igual y por tanto se consoliden las desigualdades de las cuales ellos se benefician. Recordad lo que costó tanto convencer también a la gente de que el salario mínimo interprofesional era absolutamente compatible con la creación de empleo. Nos decía la derecha, no subáis el salario mínimo, que se van a destruir empresas. Y resulta que en el año 2024 hemos aumentado en un 9% la creación de empresas en España, mientras hemos subido durante estos últimos 7 años un 61% el salario mínimo interprofesional. Nos dijeron, esa reforma laboral que habéis aprobado con los sindicatos y con la patronal va a destruir empleo. Pues oye, desde que se aprobó esa reforma laboral, con el voto inestimable de un diputado del PP despistado, oye, hemos creado 1,5 millones de nuevos empleos en nuestro país. No reconstruyáis el Pacto de Toledo, nos dijeron, que destruyeron ellos, ¿no?, durante la crisis financiera con su mayoría absoluta. Y bueno, no solamente lo hemos reconstruido, estamos revalorizando las pensiones y además estamos llenando la hucha de las pensiones. Se puede hacer una política socialdemócrata que impulse el crecimiento económico, que redistribuya esa riqueza entre la clase media y la clase trabajadora. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y mientras tanto ellos, la oposición, ¿qué hace? Dar tumbos. Unos días dicen sí, otros días dicen no, revalorizamos, no revalorizamos las pensiones. Así están. Ese es el estado actual de la oposición en nuestro país. Sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos. Vamos. Que el señor Feijóo no solamente no es presidente del gobierno porque no quiere, sino que tampoco es jefe de la oposición porque no sabe. ¡Porque no sabe! Que si España se rompe, esta semana decían también que se rompía España, no ha estado más unida que nunca. Que si España se hunde, pero si explicamos el 50% del crecimiento económico en Europa, el 30% de la creación de empleo se hace aquí en nuestro país. Dicen también, ¿lo habéis escuchado? Que vamos camino de una dictadura, que bueno, que esto es el chavismo. Y resulta que el mismo semanario liberal, por tanto nada sospechoso de ser de izquierdas, que dijo que en 2024 la mejor economía del mundo fue la española, el The Economist, hace poco más de 10 días, ha dicho que España se eleva o sube 2 puntos, o sí, 2 posiciones, vamos a decirlo más explícitamente, más concretamente, en calidad democrática, y por tanto somos una de las democracias más plenas del mundo. De hecho, dentro del G20, que son las 20 economías más importantes del mundo, somos la 6ª en calidad democrática. Y eso es gracias también a la acción que está emprendiendo el gobierno de España. Compañeros y compañeras, en un mundo tan complejo como el que vivimos, con tantos desafíos, España necesita liderazgos seguros, no la oposición que va dando tumbos sin nadie al volante. Y eso es lo que nosotros defendemos en este tiempo de tanta incertidumbre. Defendemos liderazgos seguros, porque nosotros sí tenemos claro dónde estamos. Por cierto, estamos en el lado correcto de la historia. Estamos en el multilateralismo, es decir, en la defensa del diálogo entre naciones, sin vasallajes, sin subordinados, frente al unilateralismo que representa la ley del más fuerte. Estamos
Estamos con el derecho internacional frente a la ley del salvaje oeste y estamos con la paz. Claro que sí, con la paz y jamás con la guerra. Ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en Sudán, ni en ninguno de los conflictos bélicos que existen en el mundo. Y dejadme que os hable de Ucrania. Antes el secretario general, José Ramón, ha hecho una referencia a ello. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Quizá para nosotros, los españoles, los gallegos y gallegas, hablar de Ucrania nos resulte, desde el punto de vista geográfico, algo lejano. Estamos a miles de kilómetros de Ucrania. No somos vecinos ni de Rusia ni de Ucrania, como lo son, por ejemplo, pues los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia o Finlandia o también Rumanía, Bulgaria. Y por tanto, a lo mejor tenemos una cierta distancia en cuanto a lo que pueda representar esta invasión de Putin en Ucrania, que lleva ya 3 años de guerra. Pero siempre lo hemos dicho, y quiero además reafirmarlo, la paz en Ucrania es la seguridad en Europa. Realmente, ambas, la paz en Ucrania y la seguridad en Europa, son las dos caras de la misma moneda. Y me vais a permitir que explique el por qué soy tan, digamos, taxativo en esta afirmación. Primero porque después de 3 años de invasión tenemos que recordar el origen de todo esto, el por qué se invade. Realmente Ucrania nunca representó ninguna amenaza para Rusia. Y lo que sí que hemos visto durante estos últimos años, no solamente estos 3 años, sino si nos remontamos al año 2014, cuando se anexionó unilateralmente Putin Crimea, que también era una parte de Ucrania, es que poco a poco y de manera unilateral lo que ha ido haciendo, el porqué, la posición del Gobierno de España en relación con esta invasión en Ucrania, ¿no? Os comentaba que después de 3 años de invasión conviene recordar los orígenes de este conflicto y por qué nosotros estamos del lado del agredido, no del agresor, ¿no? Como por desgracia hay algunos otros países que sí lo están, ¿no? Porque efectivamente Ucrania nunca representó un problema para Rusia, ¿no? Nunca fue una amenaza, mucho menos una amenaza física ni tampoco territorial, ¿no? Y por tanto creo que es importante que recordemos siempre que hay un agresor, que es Putin, y un agredido, que es Ucrania. Que además cada vez que se ha ido anexionando territorios, como hizo en 2014 o previamente, siempre dijo, no, yo no voy a hacer nada más. Un alto el fuego y ya no hago nada más. Se establecen algunos mecanismos para supervisar el cumplimiento de ese alto el fuego y de repente, hace 3 años, vuelve a invadir otra parte de Ucrania. Con lo cual, los ucranianos y también los europeos lo que dicen es, bueno, apremia, por supuesto, una paz justa y duradera, que sea definitiva, no premiar al agresor, porque si se premia al agresor, estamos abonando futuras agresiones, como ya ocurrió en el pasado, e incluso a mayor escala y, por tanto, mucho más peligrosas. Por eso, compañeros y compañeras, hemos defendido que si se tiene que hablar de la paz de Ucrania y se tiene que hablar de la seguridad en Europa, pues los europeos y los ucranianos tenemos que estar en la mesa para que sea eso, una paz justa y una paz duradera. Y en ese contexto, desde España, ¿qué podemos aportar? Antes lo ha dicho José Ramón y yo también quiero decirlo. Nosotros somos europeístas por interés y por convicción, por las dos cosas. Cuando vino la pandemia, fuimos a Europa e hicimos una cosa bien entre todos. Aprobamos unos fondos europeos, además de un fondo SUR, que era el fondo que financió los ERTEs durante la pandemia y los confinamientos sucesivos que tuvimos que vivir, y también los fondos Next, que por cierto están reindustrializando nuestro país en verde, en digital, y que están haciendo que ahora mismo España sea pues la locomotora del crecimiento económico europeo. El 50% del crecimiento económico europeo es crecimiento español. El 30% de la creación de nuevo empleo es empleo en España. Por tanto, nosotros hemos ido siempre a Europa no solamente a participar como oyentes, sino a contribuir
desde el liderazgo. Y yo creo que además las propuestas que hemos hecho desde España siempre han sido positivas, siempre han sido buenas para Europa. Lo fueron sin duda alguna los fondos Next Generation, lo fueron sin duda alguna el Fondo Sur para financiar los ERTEs, lo ha sido también la solución ibérica cuando hemos sufrido la crisis energética con la derivada de la crisis inflacionaria. Intervinimos en el mercado energético e hicimos que, por ejemplo, frente a aquellos que hablaban del timo ibérico, hoy tengamos una electricidad que es un 30% más barata que en el resto de Europa. Por tanto, si nosotros somos eso, somos una de las principales potencias económicas europeas, si explicamos la mitad del crecimiento económico europeo, si todas las propuestas que hemos hecho a Europa le han sentado bien a Europa y, por supuesto, definitivamente bien, magníficamente bien a España, nosotros también tenemos que jugar un papel en Europa. Y por eso defiendo que España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Porque además, visto lo visto, mejor empezamos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros. ¿Eso qué significa? Eso significa que también tenemos que pensar en qué cosas necesita España. España no tiene una amenaza tan física como la puedan tener, por ejemplo, los lituanos o los polacos. Cuando uno va a Polonia o va a Lituania, es que, digamos, la amenaza rusa la tienes a tan solo unos metros. No tienes cordilleras, no tienes simplemente bosque y enfrente la amenaza rusa. También es cierto que España, tan lejos del frente oriental y del este de Europa, desde el punto de vista geográfico, las amenazas que podamos tener desde el punto de vista del conflicto bélico que representa Rusia son algo diferentes. Nosotros no tenemos esa amenaza, digamos, para la construcción pura y netamente de tanques, pero sí podemos tener una amenaza como estamos sufriendo de ataques híbridos. Y por tanto necesitamos mejorar lo que se llama la ciberseguridad en nuestro país. Tenemos otras amenazas que tienen que ver, por ejemplo, con la emergencia climática. Lo hemos visto en Valencia y hemos visto también el despliegue de la protección civil, sin duda alguna, con la UME a la vanguardia, a la cabeza. Y también, lógicamente, tenemos amenazas que nos pueden venir no tanto del frente oriental, sino del sur, en donde hay países como los países que están en el Sahel, donde la amenaza terrorista es una amenaza real porque están presentes en estados que son fallidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde España queremos aportar a Europa defensa, pero sobre todo seguridades. Porque lo que tenemos que mejorar son capacidades de seguridad en la ciberseguridad frente a los ataques híbridos que podamos recibir, ya sea de potencias extranjeras, ya sea de terceros países, pero también de grandes empresas, o también los ciberfraudes que se pueden sufrir desde el punto de vista ciudadano, o también todo lo que tiene que ver con la seguridad climática o con la seguridad vinculada a nuestra situación geográfica, donde efectivamente tenemos unas necesidades diferentes a las que se puedan tener en el este y en el oriente de Europa. Eso no significa que sean contradictorias, que sean incompatibles. Al contrario, todos contribuimos, entre todos, a mejorar la seguridad de Europa. Y ese es el planteamiento que tiene que hacer España, el que va a hacer España. Lo he hecho durante estos últimos días en las distintas reuniones que he mantenido en Londres, en París, en Kiev, 2 veces en Bruselas. Es la posición que va a mantener el Gobierno de España y es también una posición absolutamente coherente con lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos 7 años. Porque si tenemos que hacer una transformación digital, tenemos que mejorar la ciberseguridad frente a las amenazas digitales. Y si queremos hacer una transformación ecológica y hacer frente a la mitigación y al cambio climático en su adaptación, tendremos que mejorar también las capacidades de protección civil para poder hacer frente a esa realidad que es la emergencia climática. Y sin duda alguna, todo eso encontrará una mayor legitimación si no perdemos el foco de lo importante. Y lo importante es crecer, es reindustrializarnos, es crear empleo y es redistribuir el crecimiento para que haya un modelo social
que es lo que no quiere Putin. De todo esto voy a hablar esta semana con todos los líderes de los grupos parlamentarios, salvo con la ultraderecha de Vox. Y ya habéis visto que ha salido Feijóo diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no hablo con la ultraderecha de Vox? Bueno, ya no me sorprende. Creo que no nos sorprende, pero desde luego nos avergüenza. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo. Y al Partido Popular. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Es más, que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla y se independiza y se distancia de la ultraderecha. Por eso nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa. De lo que deriva estar preocupado el Partido Popular y el señor Feijóo es de romper con aquellos que quieren romper Europa y no convertirse en sus abogados defensores, que es lo que está haciendo el Partido Popular desde que Feijóo fue presidente del Partido Popular. Menuda semana lleva el señor Feijóo. Oye, mira, desde política para adultos hasta el feminismo de verdad. Yo de verdad, esto de la política para adultos yo ya veo las fases, ya le voy conociendo, ¿no? Primero es la pataleta, luego es la rectificación y acaba con la apropiación. Lo hizo con la revalorización de las pensiones. Que vota que no cuando su voto es imprescindible y cuando su voto es prescindible vota que sí. Y luego dirá que ha revalorizado las pensiones gracias a él. Congelan el salario mínimo interprofesional en 735 euros al mes cuando estaban gobernando, nosotros lo subimos un 61%. Y ahora, bueno, es que se retiene a un 20% una parte del salario mínimo interprofesional. Claro, es mucho mejor, por eso lo congelaron, vivir con 735 euros al mes, ¿no? Vamos. De lo que yo estoy claro es de aquello que no se retuvo en el IRPF fueron los sobresueldos que le pagaba Bárcenas a toda la dirección del Partido Popular en negro. Como hemos visto, por cierto, esta semana, con un empresario hablando de mordidas de 25 millones de euros para pagar al Partido Popular. Lo digo todo esto por la condonación y de la deuda que ha comentado el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, y también de las entregas a cuenta. Sabéis que las entregas a cuenta, que son transferencias que da la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para financiar servicios públicos, el PP votó que no. Y a la condonación de la deuda han dicho que no. Y luego te dicen que es que están infrafinanciados. A ver, se han levantado de la mesa, dejando el dinero encima de la mesa. Yo lo tengo muy claro, compañeros y compañeras. El señor Rueda y todos los presidentes autonómicos van a tener que explicar lo siguiente. ¿Quieren seguir financiando los servicios públicos, sí o no? Porque si quieren seguir financiando los servicios públicos, tendrán que aceptar las entregas a cuenta y las condonaciones a deuda. Y si no, que lo expliquen. Que expliquen qué es lo que van a recortar, qué servicios públicos quieren privatizar. Y volviendo a Europa, compañeros y compañeras, esto es lo que representa Europa y por eso la temen. Putin no solamente quiere anexionarse territorios del este de Europa,
no solamente quiere revisar las fronteras, saltándose el derecho internacional y el multilateralismo, imponiendo la ley del más fuerte. No solamente quiere tener gobiernos títeres, como tiene, por ejemplo, en Bielorrusia, o como pudo tener y quiere volver a tener en Ucrania. Lo que quiere también es que no se consolide y, por tanto, debilitar el modelo europeo de convivencia, de derechos, de libertades y de democracia que hemos construido durante estas últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, tenemos que ser conscientes de que hay muchas amenazas para Europa y que quieren debilitar a Europa porque es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito, de derechos, de libertades y de democracia. Y no solamente esas amenazas vienen de Rusia. Hay también una internacional ultraderechista, con tecnoligarcas fuera, pero también con sus sucursales dentro. Que sí, van con su motosierra. Van con la motosierra rugiendo para que sea el trampantojo y no nos demos cuenta de lo importante. Lo importante no es el ruido de la motosierra. Lo importante es que ellos consideran que las conquistas sociales son como árboles que pueden talar con la motosierra para dar pelotazos en la sanidad pública, en la dependencia, en las pensiones y en la educación pública, que es el patrimonio público de todos los españoles y de todas las españolas, de la clase media y trabajadora de nuestro país. Y nosotros ante eso, ¿cómo vamos a responder? Nosotros ante eso vamos a responder con el Boletín Oficial del Estado. Y si por tanto dicen que no quieren feminismo, pues 2 tazas de feminismo. Pacto de Estado contra la violencia de género y a seguir con la agenda feminista. Y sobre todo, deciros a las mujeres que somos una inmensa mayoría de los hombres los que caminamos con vosotras a favor de una causa que es de derechos humanos, que es de derechos humanos. ¿Que no les gusta el ecologismo? Pues 2 tazas de transición ecológica justa, para que haya oportunidades en todos los territorios donde se descarboniza la economía. ¿Que no les gusta la reforma laboral? Pues vamos a ver si sacamos la reducción de la jornada laboral esta legislatura para los trabajadores y trabajadoras. ¿Que no les gusta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional todos los años que gobernemos. Porque la mejor manera de luchar contra la internacional ultraderechista es mostrar que las políticas progresistas son políticas de crecimiento y de redistribución de ese crecimiento en favor de la clase media trabajadora. Y termino porque cuando hablamos de que la izquierda que puede, que es vuestro lema, esa es la cuestión, ese es el kit de la cuestión, compañeros y compañeras. Nosotros no somos, pues como legítimamente pueden ser otras izquierdas, que están más en la reivindicación que en la transformación. Nosotros, y lo digo con todo el respeto, nosotros, porque somos la izquierda que puede, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. Y me diréis, bueno, lógicamente, ¿qué va a decir el secretario general del Partido Socialista? Pues claro que quiere que ganemos las elecciones, que haya más alcaldes y alcaldesas socialistas, que haya más presidentes y presidentas de diputación, que haya más presidentes y presidentas autonómicos, también aquí en Galicia. Estoy convencido, José Ramón, de que lo vas a conseguir, de que lo vamos a conseguir. Pero no lo hago, no lo digo solamente por amor a los colores de nuestra camiseta, que son el rojo. Lo digo porque si queremos avanzar más rápido en las transformaciones,
Si queremos llegar más lejos en menos tiempo, necesitamos más administraciones públicas, gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, el gobierno de España, orientados en una dirección progresista, que es la que le estamos dando al país desde hace 7 años a esta parte. Por eso, compañeros y compañeras, hoy más que nunca, ante la amenaza que tenemos enfrente de tecnooligarcas que hacen estafas piramidales, como le han hecho a los argentinos este presidente que tienen, con las criptomonedas. Los de arriba se han quedado con todos los de abajo, con todo el dinero de los de abajo. Si queremos frenar a los de la motosierra, si queremos volver a reivindicar el 23 del año pasado, el 23 de julio del 23 del año 2023, lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones y tener muchos más gobiernos autonómicos y municipales. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora vais a tener los congresos provinciales, vais a tener también los congresos locales en vuestras agrupaciones. Lo que tenemos enfrente es una amenaza muy real. Y nuestra gente, los progresistas, la gente que no quiere eso, que quiere continuar en esta senda de avance que nosotros hemos emprendido y que además está dando sus frutos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, necesitamos ser entre todos generosos, responsables y apelar a la unidad. Pongamos candidatos y candidatas ganadores, que ganen las elecciones, que puedan formar gobiernos, para que en 2027 haya más alcaldes y alcaldesas socialistas, haya presidentes y presidentas de diputación socialistas y que ganemos las elecciones en 2027 a la derecha y a la ultraderecha como hicimos en el año 2023. Somos la izquierda que puede, tanto en Galicia como en España. Así que a ganar las elecciones, a prepararnos para seguir gobernando 4 años más.